7 de la tarde con 31 minutos. Ya empezó la conversación acalorada porque la verdad ya estamos en tierra derecha para las primarias presidenciales del oficialismo. ¿Cuánto restan? ¿Solo un par de semanas? Alguien perdido me decía, oye, pero ¿cómo van a hacer la primaria el fin de semana largo? No, si la primaria no es este fin de semana. Este fin de semana es largo, el viernes es feriado, bendito sea. Pero la primaria es el fin de semana que sigue. Y 29. 29. Y es una elección voluntaria. Los que tienen que ir obligados son los vocales de mesa. Así que revisen CERVEL con su RUT si le toca o no cumplir con ese deber cívico. Ya lo escuchan Claudio Fuentes como todos los lunes por medio, conversando con Cuatro Cabezas, segunda edición. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, con frío. Oye, sí, está muy helado afuera. Hay 7 grados, no más que eso. Y mañana y pasado se vienen temperaturas menos. ¿Ah, sí? Menos 0 para la región metropolitana. Oye, Claudio, bueno, desde tu mirada, ¿no? Cientista político, director del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la UDP. Quiero partir por la franja. ¿Cómo has visto la franja televisiva del oficialismo de cara a estas primarias? A ver, yo la he visto más bien plana, no con mucho como atractivo. Bien hecha audiovisualmente, o sea, está bien bien profesional, pero lo único que ha saltado es la crítica de estas imágenes polémicas de Winter hacia la concertación. Eso es lo único que ha destacado. Una franja no define una elección, pero sí cuando hace imágenes o momentos, o tiene momentos claves que nos hacen conversar al otro día, eso sí puede mover la aguja, claro. Lo que nos haga conversar ahora. Y porque marca un tono que puede ser o más conciliador o más beligerante, entendiendo que el candidato que aparezca, que obtenga la mayoría en esta primaria, debiese sumar a sus contendores de cara a, o sea, esta primaria de cara a la primera vuelta. Claro. Entonces uno dice, si entramos en un tono como ya de guerrilla, sí, va a estar complicado. Dijo esto porque lo estábamos hablando fuera de micrófono. Winter contrató al equipo que hizo la película, la aplaudida película Denominación de Origen. Esta historia en San Carlos respecto de la longaniza, que tienen ahí una riña histórica con Chillán. Bueno, es una gran película, la fui a ver al cine y me encantó. Bueno, contrató a ese equipo para hacerle su franja. Y lo que él declaró públicamente es que lo único que les pedía es que fuesen provocadores, que la franja no pasara desapercibida y que en el fondo tenían chip libre, que le entraran con todo. Ese con todo le ha traído costos, a tal punto que hoy día la franja de Winter incomoda al propio gobierno. Le ponen paño frío, pero la cosa está tensa. Sí. Y de hecho el mismo Winter se arrepintió de esa imagen, dijo que habría que sacarla, o sea, que es la imagen de Correa Sutil en un minuto, cuando está haciendo el recorrido por la historia y habla de el momento de la dictadura, las desigualdades, y ahí aparece la concertación, ¿cierto? Y aparece Tombolini y Correa. La pregunta ahí es ¿por qué? ¿Por qué hay una decisión estratégica? Y que yo creo que no es solo la imagen, sino que es también otros elementos del debate, de los varios debates que han habido. ¿Por qué hay una decisión estratégica de colocar la atención en el clivaje concertación-anticoncertación? Eso viene de la generación que se instaló en el poder, viene de Boric cuando peleaba con la Concerta. Los 30 años. Los 30 años, después se terminó con los 30 años como el símbolo, pero esa generación venía discutiendo precisamente, o sea, ellos nacen contra el CAE. El CAE es una política pública de Lagos, de ese momento. Claro, entonces, herencia propia de la concertación. Exacto. Entonces la pregunta ahí es ¿por qué en esta campaña deciden ir y volver a esa tensión, a ese clivaje, a esa disputa ideológica y no otras? Pudo haber sido la corrupción de la concertación, pudo haber sido la desigualdad en el periodo de los 30 años, pudo haber sido el futuro, pudo haber sido el medio ambiente, pero eligen eso.
y yo creo que tiene que ver con el modo en que se está desplegando la campaña. ¿Por qué? Porque si hay un fuerte que tiene el Frente Amplio son los jóvenes. Y esos jóvenes más de izquierda y más obviamente cansados con la concertación y que se inclinaron hacia el frente. Y esos jóvenes lo está perdiendo Winter y por lo tanto yo creo que es una estrategia para recuperar ese grupo que está perdiendo y lo está perdiendo no a manos de Toá, lo está perdiendo a manos de Jara, Claro. que Winter no se mete con ella, se mete con Toá porque necesita recuperar ese sector que está perdiendo. Ahora, ¿qué tanto daño le puede generar esta estrategia más beligerante con Carolina Toá? Lo comentábamos que el socialismo democrático declinó participar en una reunión en La Moneda en protesta por Winter, mientras el gobierno intenta ponerle paño frío al asunto. Sí, no, yo creo que no le va a rendir mucho fruto. Creo que es negativo porque primero en el concierto del progresismo, recordemos que la primaria no es para todo el país, es para aquellos que son los más progresistas, que están comprometidos o adherentes a estos grupos, que deben ser así como potencial unos 4 millones de electores. Y yo no estoy tan seguro que colocar una tensión en términos confrontacionales vaya a ayudarle mucho a Winter particularmente. ¿Cómo has visto a los otros candidatos del sector, justamente a la candidata Jara, que ha rendido también en las encuestas sorpresivamente bien en las últimas semanas? Y la figura de Mulet, que uno entiende es un candidato más testimonial, ¿no? Sí, yo hasta como ayer o antes de ayer yo los veía como bastante poco programáticos en términos de propuestas, así como si yo te pregunto, a ver... A todos. A todos. Incluido Winter, Toá. A todo, como nómbrame una medida así concreta que esté proponiendo alguna candidatura y que diga, ah, mira, esto está interesante, o esto se debate, así como... No, yo no he visto mucho eso, o sea, como el esquema tradicional. Jara contra FP, más Estado, más impuestos o la misma cantidad de impuestos. Toá tiene algunas propuestas asociadas a intensificar ciertos temas, como aumentar la planta de carabineros, etc. Pero no hay nada así que uno responda. Y yo creo que producto de eso, en los últimos días, de hecho he visto ahora unas propagandas de ayer y de hoy día, en donde comienzan a bajarlo a temas más concretos, claro, así que generen más recomendación. Y donde hay que copiarle, te interrumpo, 100.000 ¿no? viviendas o algo Exacto, así como cosas concretas. Y en ese concreto también juega mucho a favor el marketing digital, porque uno ve, por ejemplo, que ya tiene un dominio en las redes sociales hace bastante tiempo, de elecciones pasadas, José Antonio Kast, plantea, digamos, con un aparataje audiovisual bien, ¿cómo llamarlo?, bien sexy para la audiencia, a pesar de que no hay grandes propuestas, pero pone ahí a un ex carabinero, un ex general, no sé qué, en la frontera, y ¿cuál es la propuesta? Escudo fronterizo. Ya el solo hecho de ponerle un nombre, ir ahí a la frontera y audiovisualmente hacerlo atractivo, es como que le está aterrizando una propuesta. A pesar de que, ¿cuál es la propuesta? No está muy claro, digamos. Escudo fronterizo, ¿qué significa eso en la práctica? No lo sabemos. Pero sí que llama, ¿no? En redes sociales, en esta metralleta de estímulos que recibe en el scroll cada ciudadano, potencial votante, no potencial votante, porque es obligatoria la de fin de año. Me parece que eso le está faltando a los otros candidatos. Yo creo que les falta efectivamente banderas concretas, identificar una bandera concreta con la cual generar un efecto de recordación, que se llama. En el marketing político, tú necesitas tener una recordación para una candidatura y decir, ah, mira, este es el candidato que va a eliminar el CAE o que va a hacer esto, o que cualquier idea. Entonces, ese elemento todavía no se ha logrado instalar, o por lo menos hasta el momento yo no lo he visto instalado, y tienen poco tiempo, o sea, tienen 2 semanas y se acaba esto. Claro, sería lamentable porque en el fondo tienen una plataforma mediática hoy que despilfarró la oposición
y desperdiciarla teniendo hoy día los debates en televisión, la franja también en la pantalla chica, sería un despropósito. Sí. Yo creo que gastar mucha energía en la disputa entre ellos aleja hoy día a estos adherentes más lejanos, que son los que naturalmente deberían atraer. O sea, hoy día tenemos 1 millón de electores que más o menos van a ir sí o sí a votar. El punto es ampliar eso y llegar a los 2 millones. Y para eso no sé si rinde mucho el entrar a discutir con los otros candidatos. Hoy día, por ejemplo, Toa estuvo bien agresiva en el discurso con final, o no sé si final, pero vi la cuña de el debate de pauta con The Clinic, Sí, claro. que lo hicieron, y ahí Que vino después del de Tele 13 Claro. de Tele 13 Radio Claro, y Tele 13 y tiene Canal. epítetos muy duros contra cada uno de los otros candidatos. Entonces, no sé si esa estrategia va a ayudar, le va a ayudar mucho a ganar votos. ¿Por qué tú has ido endureciendo el tono? Yo creo que un consejo de intentar mostrar liderazgo, de intentar decir, de marcar puntos, de marcarse del resto y tratar de mostrar un cierto liderazgo dentro de la coalición. La Ahora justicia- van a quedar heridos y por lo tanto ellos tienen que recordar que cualquiera que gane después están legalmente obligados a ir juntos y por lo Claro. tanto tienen que recomponerse muy rápidamente la amistad cívica que se llama. Pero bueno, la política sin llorar. Así es. Claudio, la justicia redujo la medida cautelar que pesa contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. El histórico militante comunista se encontraba en arresto domiciliario total, ahora pasa a domiciliario nocturno. Recordemos que es acusado de administración desleal, estafa, cohecho, fraude al fisco, entre otros ilícitos. Vamos a escuchar música y de la vuelta te quiero preguntar sobre las declaraciones del timonel PC, Lautaro Carmona, quien aseguró que el ex jefe comunal de Recoleta podría sumarse al comando de Janet Jara. ¿Qué tanto la podría beneficiar o perjudicar? No lo sabemos. Escuchamos música y seguimos conversando con Claudio Fuentes. La Semana Política en Cuatro Cabezas, segunda edición.
La tarde informativa se actualiza en 4 cabezas, segunda edición, con Ignacio Franzani en Radio 13C. 7:48 la semana política con el cientista político director del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la UDP, Claudio Fuentes. Claudio, antes de escuchar a Francisca Valenzuela, yo te preguntaba por esta noticia, ¿no? La justicia redujo la medida cautelar que pesa contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Recordemos que el militante PC estaba en arresto domiciliario total, ahora pasa a domiciliario nocturno, acusado de administración desleal, estafa, cohecho, fraude al fisco, entre otros delitos. Lautaro Carmona, timonel del Partido Comunista, aseguró que Daniel Jadue podría sumarse al comando de Janet Jara. ¿Qué te parece esa figura? Entendiendo su situación con la justicia. A ver, el Partido Comunista, la única forma de crecer es sin comunistas. Es decir, ampliar la adhesión. Yo creo que Jadue no ayuda en nada a eso. Y por lo tanto, esta noticia yo creo que favorece a Toa. Mira. Creo yo que... O sea, un flaco favor haría Lautaro Carmona con totalmente, porque ya vestirlo con alguien que es mucho más de izquierda, más divisivo, más polémico, creo que no va a ayudarle a Jara, que lo que precisamente busca en toda su campaña, no solamente por su personalidad, ha sido ampliar la base electoral del Partido Comunista. ¿Qué te pareció la ausencia de la figura del presidente Boric en esta franja oficialista? Que uno a priori diría, bueno, entre esos candidatos debiese figurar, ¿no? Su legado, sus logros, en fin, algún tipo como de norte respecto de lo que ha ocurrido estos últimos 4 años, y llama la atención que poco y nada aparece. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención porque primero el presidente todavía tiene un 30% y ha sido de teflón, o sea, no se ha movido en el último tiempo, y ese 30% es la base electoral de cualquier gobierno de izquierda futuro, si es que va a proyectarse alguno. Y por lo tanto... yo creo que a lo mejor lo están reservando imágenes, parte de la campaña a lo mejor es reservar en la franja, sobre todo la presencia de él, pero efectivamente hay mucho distanciamiento, o sea, todos han intentado distanciarse. Yo creo que electoralmente es un error porque en el periodo que estamos, que es la franja, que es la primaria, tú tienes que apelar al votante más duro, al adherente más cercano, y ese apoya a Boric, de todos modos. Bueno, entonces, hasta ahora nada, poco y nada, pero tú dices que el beneficio de la duda de lo que pueda venir. Puede ser, no sé, estoy especulando, pero no tengo información de lo que puede venir en la última semana. A lo mejor deben estar reservando algo del avisaje como para marcar cierta pauta en los últimos días. Recuerda tú que la definición de ir a votar o no y por quién votar en Chile se está tomando en las últimas 2 semanas. Es ahora donde la gente está empezando a decidir. Por eso ha aumentado el rating de los programas de debate. Hoy día venía escuchando en la radio T13 que el debate de ustedes del 13 sacó 1 millón de personas aproximadamente que estuvo viendo. Por lo tanto, no es menor. O sea, no es menor la cantidad, porque en la última semana empieza como realmente a calentarse el ambiente y a tomar la gente las decisiones. Sí, aparte que estuvo intenso eso con la conducción de Iván Valenzuela, y estaba también la Coneja Bulnes ahí en plató. Claudio, se acabaron las encuestas por ley y me gustaría que definiéramos algunas rutas de lo que va a ocurrir. El hecho de que, por ejemplo, Janet Jara haya tomado la delantera, significaría que se moviliza más gente que tal vez no iba a ir a votar por Toa. O sea, me refiero, su voto estaría con Toa, pero dice, no, esta elección es voluntaria, me voy a la playa, no sé. Pero ahora, producto de que Janet Jara toma la delantera, la gente se levanta y dice, no, tengo que ir a votar porque necesito que mi candidata tenga mayor un refuerzo. Sí, totalmente. A ver, pero hagamos un paréntesis con el tema de las encuestas, que es un chiste. O sea, es una vergüenza que no se pueda hablar
o en los medios de comunicación sobre el mismo, pero en todas las redes sociales sale la foto, Claro. dice confidencial y todos circulan y comentan la, No, y siempre es lo la mismo, encuesta. Entonces es como Es ridículo. tapar el que- sol, la norma intenta tapar el sol con un dedo, porque Exacto, por las redes se es trafican como- todo tipo de a encuestas. la chilena y están todas las encuestas circulando, entonces y dice confidencial, esto no se publica, entonces es ridículo. Dicho eso, Es un tema así, tema pendientes. sí, no, totalmente. Yo creo que efectivamente puede que suceda ese fenómeno que tú mencionabas, de que producto de que aumentó la adhesión a Jara, los toaístas que se sentían muy seguros vayan a votar. Y ese perfil es un perfil de adultos mayores de 50, de sectores medios y medios altos, que seguramente van a estar muy motivados o más motivados por ir a votar. ¿Adherentes de Toa o francamente un voto anticomunista? Puede ser la mezcla de ambos, sí, yo muy probablemente es la mezcla de ambos. Te lo planteo por lo que ocurrió en la primaria pasada, Jadwe versus Boric. Sí, no, sí, por eso, por lo mismo. Yo creo que hay una mezcla entre una adhesión de aquel que es concertacionista, que se siente seguro, etcétera, y que de pronto ve que esto no es carrera ganada y va a ir a votar. Porque el hecho de ser voluntario debilita mucho el interés por ir a participar. Entonces, yo creo que cuando hay algo en riesgo, esto lo hablamos hace 2 semanas, cuando hay efectivamente algo en riesgo, tú te levantas a votar con voto voluntario. Y creo yo que ya se configuró cuál es el riesgo, que llegue un comunista y que pierda la izquierda con un comunista. Ya, es interesante esto, porque De finalmente... hecho, hay una minuta de la TOA circulando del comando asociado a este tema. Ahora, yo creo que es en parte verdad, es decir, que hay un anticomunismo en Chile que te moviliza, pero en general yo creo que la mayoría de la gente va a ir a votar porque cree en TOA, porque es una candidata que es muy conocida, es buena, es responsable, o sea, no... Y yo creo que hay adhesión al proyecto político de TOA. O porque cree en Jara a pesar de su partido. Lo digo porque su figura también ha sido muy destacada en la performance que ha tenido en la franja, en los debates, en la calle, independiente de su militancia, digamos. Sí, a totalmente. tal punto que se le preguntó a Lautaro Carmona en una radio amiga si estarían dispuestos a que ella saliera del PC. Exacto, y por eso ahí hay 2 decisiones que son complejas para el propio mundo Partido Comunista, que son, uno, que no haya renunciado a la militancia y dice, no, yo voy a seguir siendo comunista, y eso es una evaluación que seguramente ya hizo de, a ver, ¿qué me va a traer más votos? El que yo sea honesta y diga, soy comunista y no me tengan miedo, o que me salga el PC y que digan, mira, pero igual es comunista y esto es un juego político, etcétera. Esa es una decisión. Y la segunda tiene que ver con Jadwe. Yo creo que es un muy mal timing para el PC de hacer esa movida. O sea, Jadwe no debiese participar en nada acá. Yo creo que no. O sea, básicamente porque, de nuevo, la lógica de Jara es ampliar su universo electoral más allá del Partido Comunista. Y Jadwe no está aportando en nada a ese propósito. En lo poco que nos queda, Rodolfo Carter se sumó a la campaña presidencial de Kast. ¿Qué tanto mueve la aguja el ex alcalde de la Florida? Yo creo que no tanto. Yo creo que son gestos simbólicos, pero no va a marcar tanto en términos. Ahora, yo creo que ese goteo de a poco, en donde se empieza a perder las adhesiones, Evelyn Matei, yo creo que eso es más complicado. Es decir, si se repiten este tipo de situaciones donde personalidades, después van a venir los parlamentarios que van a calcular y van a decir, oye, esta cosa se está perdiendo con Matei, vámonos para allá. Claro. Si empieza a suceder eso, yo creo que va a complicar mucho a la candidatura de Matei. Y lo último, Matei, ¿qué debías estar observando de las primarias oficialistas? Bueno, obviamente, ¿quién va a ganar? Seguramente. Y segundo, yo creo que la primaria te permite acumular mucho material, sobre todo de aquellos que están en contra de la que va a ganar, ya sea Jara o ya sea, para después utilizarlo en tu campaña. Ese es el problema cuando tú no tienes primarias simultáneas,
que tiene a un grupo disputándose, sacándose los ojos, y después tú usas ese material en contra. Oye, tus aliados te están diciendo esto. Entonces eso es muy negativo para la segunda etapa de la campaña. Claudio Fuentes, infinitas gracias por esta visita. Lunes por medio en Cuatro Cabezas, segunda edición.